Bueno, pero en otro pero momento, en otro no, momento, no ahora, porque porque aquí tenemos de sí. invitado a un abogado que queremos, que estimamos mucho por su conocimiento, por su juventud y por su dedicación, ¿verdad? El doctor Manuel Conde. Manuel Conde. Manuel, bienvenido. Manuel es miembro de la barra de defensa del ex senador Chu Vázquez, imputado en el caso de Odebrecht. Lo estoy diciendo en términos jurídicos. Bueno, primero buenas noches, doctora. Él va a decirte ahora. Él va a decirte ahora. Milagros Ortiz Bosch, doña Milagros, como cariñosamente le decimos, y a ti, Julio Cordero, por invitarnos a este programa y a todo el pueblo que nos escucha. Aquí estamos abiertos a explicar cualquier punto dentro del caso. Y si vale explicar esa primera inquietud, yo creo que esa categoría nunca se le ha dado al señor Jesús Vázquez. ¿Por qué? Ha habido un manejo. Yo soy una preguntona. Ha habido un manejo, vamos a decir, bastante discrecional, si así se le puede decir, al momento de hacer o de llevar a cabo e impulsar este proceso específicamente con relación a Chu Vázquez. Discrecional en términos de derecho, pero en términos comunes. Nada discrecional. Para no darle quizá una connotación distinta. Este Sí. proceso ha sido irregular con relación a Chu Vázquez. Ha sido realizado de espaldas al debido proceso y al derecho de defensa. Y explico categóricamente por qué. El proceso penal tiene varias fases. Una primera fase, que es la fase de instrucción, una segunda fase, que es la fase intermedia, luego la fase de juicio y una etapa que es una etapa recursiva. A Chu Vázquez, a diferencia de los demás imputados y a todos los ciudadanos, y contrario a lo que específicamente manda la ley y la Constitución Dominicana, le saltaron una fase. Luego del Procurador General de la República decir que estaban todos los que son y que son todos los que están en una rueda de prensa que dio al país en fecha 29 de mayo de 2017, cuando presentó al país 14 personas y las medidas de coerción, a raíz de las medidas de coerción que estaba solicitando, de manera sorpresiva, saca a 8 del expediente y saca debajo de la manga como un mago, con un artilugio mágico, y saca a Jesús Vázquez, única figura que no aparece en las delaciones premiadas. Por eso decimos que es un proceso irregular, ilegal y de espaldas al debido proceso, y que la consecuencia necesaria de ese accionar tiene que ser necesariamente una declaratoria de nulidad de esa acusación con relación a Chu Vázquez por la manera abusiva, arbitraria y en violación a los derechos fundamentales de Jesús Vázquez. Eso es un tema que en el plano del derecho no hay forma de rebatir. Él parece, el Procurador General de la República ha dicho en algunas oportunidades que él sigue investigando las fortunas, yo no sé si la de mucha gente, de que haber investigado la de mucha gente. Y al no poder justificar la procedencia de su fondo, él dedujo que habían no sé si la palabra justa. Yo no quiero caer en lo que ahorita tú decías, cuando se califica fuera del margen del derecho. Me gustaría encontrar la palabra adecuada. En esas investigaciones, que no sé si fue a todos, porque si hubieran dicho, investigamos a todos los presidentes del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados y Senadores, a todos los senadores, y nos dio que estos no podían justificar el dinero que tenían, es muy posible que entonces uno dijera, bueno, se realizó una investigación más allá de... Y yo te hago estas cosas porque me interesa que me refute y que me explique si es posible. Entonces, él ha explicado que es que él encontró no justificada los bienes que ha manejado Jesús Vázquez. ¿Es eso una realidad? ¿Es eso una posibilidad? Porque hubiera sido una posibilidad si se lo hubiera dicho de todos, inclusive de algunos de ellos mismos. Eso lo he oído varias veces dicho por el magistrado procurador fiscal o por la señora del PECA. Yo digo PECA porque son muchos los nombres que eso ha tenido. Entonces, ¿qué tú me podías explicar de eso? De manera contundente le digo que con el escrito de defensa que depositamos la semana pasada, Chu Vázquez demuestra que es total y plenamente inocente
partiendo de que tiene más de 40 años de actividades productivas, depositando certificaciones de las distintas empresas del sector en el que él se ha desempeñado, que es el sector agropecuario. Todos conocen. Y hacía declaraciones de la renta. Y peor aún, y eso le vamos a explicar en su momento. Porque yo me quiero enterar. Sí, le voy a explicar en detalle. Ahora, el Ministerio Público, como usted ha dicho, y él ha dicho, que invirtió cientos y miles de horas en la investigación. Al parecer, fueron tantas las horas dedicadas a otros que la investigación de Jesús Vázquez, que salió a última hora, si es que acaso se hizo una investigación, tiene serias falencias, serias fallas. Por ejemplo. Y por eso, en ese escrito de defensa y con las pruebas que presentamos, desmontamos total y plenamente y establecemos la inocencia total y plena de Jesús Vázquez. Por ejemplo, en el planteamiento que hace el Ministerio Público para decir que Jesús Vázquez no puede justificar la poca fortuna, que si se puede llamar así, que tiene, dice que los únicos ingresos que en toda su vida productiva él puede establecer o puede justificar son los que tuvo como senador y ese como servidor público desde 1994 al 2010, que fue la fecha en que cesó su función de senador. Y en ese análisis inicial dice que él solamente ingresó 20.027.233.56. O sea, su sueldo como senador. No, pero no solamente eso, pero ahí incluso en esa afirmación, y ahí comienzan los graves errores de un torpe Ministerio Público investigador. Al indicar que torpe todavía, tú sabes que el programa está delicado para poder decir las cosas como nos yo, gusta, o sea, es que se hace una investigación un poco equivocada. Vamos a decir que se hizo en su intención sesgada con relación a Chu Vázquez. Vamos a corregir, doña Milagro, y disculpe el término. Sí, no, nos vamos poniendo de acuerdo, porque lo del sesgo me parece adecuado. Entonces, en su investigación sesgada, él solamente pudo ver con una lupa especial que Jesús Vázquez en toda su vida produjo solamente 20 milloncitos de pesos. En toda su vida productiva. 20 milloncitos, que si yo lo tuviera, me sintiera muy bien. En toda su vida productiva. Sí. Entonces, estamos hablando que él dice que lo único que Chu Vázquez hizo fue trabajar del 94 al 2010 como senador. Sí. Pero en ese periodo que él dice investigar, se le olvidaron las certificaciones de pago del 94 al 97, porque lo que aporta es solamente los ingresos en un informe del 97 al 2010, dejando fuera los primeros años, que son desde 1994 a la primera mitad como senador. Como senador. O sea, que lo que él toma de base, por ahí ahí hay un error. Ya de por sí está torcido. Okay. Y también deja fuera la parte de la pensión. Si nos vamos en su lógica, que va desde 2010 hasta la actualidad, o si nos circunscribimos a su acusación hasta el 2017. Es decir, que entre una cosa y otra en su... No son correctos los números. Su investigación, la base que él tomó para su investigación, ya partiendo de ella, es incorrecta. La matemática no da. Porque efectivamente... las matemáticas, ¿qué te eso? Dejó fuera en su matemática 4 millones, que va desde el 94 al 97, pero peor aún, dejó fuera unos 6 millones con relación a lo que ingresó por concepto de pensión, que va desde el 2010 al 2017. Eso es montado solamente en su lógica argumental. Entonces, estamos diciendo que en su sesgo, no sé cómo calificarlo. En su sesgo. Te metí en problemas. Usa sesgo siempre. Bien, en su sesgo, él dejó fuera que Jesús Vázquez ingresó más de 10 millones de lo que él había considerado. Es decir, que no era como él decía, 20 millones, sino 10 millones. Pero no solamente eso. Ay, ojalá que me investigara a mí para que me aparezcan más millones. No, lo que pasa es que si esa investigación se hace con todos los funcionarios, con todos los funcionarios públicos. Ay, Dios. Aquí va a estar el imputado al pecho. Dios. No, pero no nos metamos en ese lío del pobre procurador. No. Respeto a ese señor. Sí. Pero lo que queremos significar aquí es va significando, sígueme contestando mi pregunta. Lo que vemos aquí es que el Ministerio Público, con esta forma sesgada de investigar, no se adhirió, no se aferró al principio de objetividad, a que lo manda la Constitución en sus artículos 169 y 170, y tampoco lo que establece el artículo 260, que establece que él está obligado, por mandato de la ley expresamente, a investigar no solamente la prueba a cargo, sino la prueba a descargo. Entonces, ya con eso, el principio de superioridad moral que debe tener todo funcionario público como parte de los principios básicos de un Estado, a tomar en cuenta lo que ustedes están presentando, debe necesariamente
para poder establecer la verdad, buscar toda la prueba, no solamente aquella que le beneficie a un interés marcado, como que el que quizás entendemos que pudo haber tenido. Entonces, no solamente eso, sino que no fue a las fuentes públicas de información. No fue a la DGI. A la DGI no fue. Sí fue para buscar información sobre el supuesto patrimonio que dice que Jesús Vázquez tenía, pero no fue para establecer que había otros ingresos declarados públicamente, cuyas certificaciones aportamos nosotros al proceso en ese escrito de defensa que depositamos. Y ahí, entre esas certificaciones que depositamos, se justifican en la vida productiva, en el periodo investigado, movimientos solamente de fuentes públicas, sin contar otras actividades que también figuran en certificaciones. Porque... Las fuentes comerciales, vamos a decir, solamente circunscribiéndonos a lo que él pudo haber malamente, mediocremente investigado. Sí. Pero están los bancos son fuente oficial de todas esas informaciones estaban ahí y él las obvió. Y dentro de esas certificaciones hay, por ejemplo, declarados en actividades agropecuarias solamente, 40 millones. Declarado en impuestos. Por concepto de alquileres hay más de 1.500.000. Por conceptos de ingresos de campaña también presentamos certificaciones de fuentes oficiales. Sí. Y están depositadas dentro de las pruebas. Y a todo eso tuvo acceso al Ministerio Público. Es decir, estamos justificando, esto es de las fuentes públicas. Que la investigación no fue todo lo amplia, lo correcta que debió haber sido hecha. No fue la objetiva. No fue la objetiva en los términos que manda la ley y la Constitución. De manera que él es responsable por las consecuencias de esa investigación torcida que hizo. Porque nosotros, en el corto tiempo que nos dieron, porque le decía, al hacer la distinción, en el corto tiempo que nos dieron de investigación, él tuvo todo el tiempo, un año, con todos los recursos del Estado, con todos los medios posibles. Abogados extras, abogados de su despacho. Claro, con de todo. Todo su personal. Nosotros, en el corto tiempo que nos dieron. El gobierno entero dando información. Si él la hubiera pedido, la hubieran dado de mil amores. Pudimos justificar más de 101 millones de pesos solamente de fuentes oficiales, y así aportamos otras certificaciones más que justifican de manera contundente que Jesús Vázquez Martínez es inocente de cualquier cargo que se vincule a esa línea argumental torcida del Ministerio Público. Se desmonta. Se establece claramente también que Jesús Vázquez Martínez no tiene una sola compañía, que su interés siempre ha sido en su accionar público ser transparente. No tiene una sola compañía. Para encubrirse. Y en su vida pública se puede establecer también, en cuanto a las relaciones con Odebrecht, que ha votado de forma contraria a la mayor parte, para no decir casi de todos, los proyectos de Odebrecht. Hemos aportado... el senador Jesús Vázquez votó en contra de la mayor parte de los proyectos en los que estuvo vinculado Odebrecht. Y de manera contundente, es una prueba contundente que no solamente se aporta en certificaciones del Senado de la República. Sí, porque ahí se lleva el control de todo eso. Sino que estamos aportando los videos, las grabaciones, en las cuales se vislumbra cuando votaba en contra de la mayor parte de esos proyectos. Entonces, esos dos elementos fundamentales establecen claramente que Jesús Vázquez no tiene absolutamente nada que ver y que todo esto se trata de una manipulación, de una acusación mal diseñada que se hizo y se construyó en violación a los derechos fundamentales de Jesús Vázquez y que por eso sostenemos que debe ser declarada nula, pero que además no se sustenta en hechos reales, sino en una tergiversación de la prueba, que por demás, doña Milagros, no sé si usted nos escuchó rogando que nos entregaran la prueba. Sí, o sea, varias veces. No solamente... Aquí hicimos comentarios de esas pruebas que se solicitaban. Sí, vamos, déjanos unos momenticos porque vamos a tener otro invitado y queremos acabar con el abogado en el tiempo que él nos pidió y el que ya lo estamos cumpliendo. Entonces le decíamos, doña Milagro, no solamente que nos incluyeron al final en violación a los derechos fundamentales. Fue muy difícil conseguir la prueba. Sino que nos colocaron en estado, no solamente eso, nos colocó en estado de indefensión, porque en esa fase... 2 veces el juez Ortega pidió que le entregaran a ustedes las pruebas. Entonces, se lo pedimos al Ministerio Público primero, después al juez Ortega. El juez Ortega lo ordena y es apenas ahora, el 15 de agosto, cuando nos entregan parte de la prueba. Porque hay una parte de la prueba que nosotros no entendemos por qué no se quiere entregar. Porque le decíamos que la ley manda
tanto a entregar, a investigar o buscar la prueba a cargo como a descargo. Y nosotros requerimos la prueba de descargo también, y esa parte no se nos entregó, colocándonos en un estado de indefensión. Bueno, que la justicia dominicana adquiera la calidad que necesitamos y que veamos por fin a la justicia caminar hacia el camino del buen derecho, y que los magníficos abogados que he visto que lo están acompañando y que aparecen en la República Dominicana, como gente como tú, ahí también veo el brillante abogado aquel que consiguió la condena contra el señor Castillo a favor de Lani Salazar. Le deseo no a Jesús Martínez, le deseo a ustedes y al país que la justicia comience a colocar los puntos en la silla y que situaciones como esa vea una solución satisfactoria en la panorámica. No será la última vez que viene aquí. No. Gracias, pero hoy Milagros. hemos abierto este espacio porque este compromiso de los miércoles con esa figura que está ahí son compromisos de verdad fuertes y ya que tienen años de realizado. Un abrazo. Muchas gracias. Solamente cerrar y quedamos... diciendo que yo estoy confiado en el resultado final de esto, en el sentido de que este proceso no tiene una solución distinta con relación a Chu Vázquez, que es ser declarado nulo, y que en caso contrario, por los elementos de inocencia que hemos aportado tan contundentes, debe decretarse un auto de no lugar. Y que en ningún caso el magistrado Ortega, tengo entendido, o podría tener el interés de convertirse en cómplice de un proceso que ha sido articulado de forma irregular y de espaldas a los derechos fundamentales de Jesús Vázquez Martínez. Él es un joven que yo conocí durante mucho tiempo. Mucho gusto, encantada de seguiremos aquí. Y vámonos a la pausa inmediatamente. Que han hecho todas las señas, parecía un campo de béisbol esto. Bueno, gracias. Muchas Mucho gracias. gusto, Manuel. Igual. Milagros desde